En la familia, los hijos aprenden los valores que determinan el éxito en su vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Aristóteles decía, enojarse y hacer rabietas o dar de golpes a cualquiera, cuando estás enojado, eso es realmente muy fácil. Pero enojarse con la persona correcta, en el lugar correcto, por el tiempo correcto, eso realmente no es tan fácil. Bueno, vamos en esta oportunidad a hablar de un tema realmente interesante. Cuando el enojo es controlado, es un mecanismo de defensa que utilizamos para defender nuestros derechos, para lograr lo que nos proponemos. Pero cuando el enojo nos rebasa y se nos sale de control, puede meternos en muchísimas dificultades y crear problemas en nuestras relaciones interpersonales, crear dificultades en la crianza de nuestros hijos y en nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal. Por eso es muy importante hablar de qué hacer con nuestro enojo, cómo aprender a manejarlo de una forma apropiada. Hablaremos de eso el día de hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Grover Bravo, soy terapeuta de pareja y familia, conductor del programa Creciendo en Familia. En mi práctica privada como terapeuta veo permanentemente que muchas de las personas que no saben cómo manejar sus emociones tienen una serie de problemas y específicamente cuando nos dejamos llevar por el enojo. El enojo es una reacción normal y natural del ser humano frente a la frustración, frente a una provocación o cuando algo no sale bien. Tendemos a frustrarnos. Pero desafortunadamente, si el enojo va mucho más allá de los límites adecuados y nuestro umbral de resistencia a la frustración es muy bajo, tenderemos a reaccionar de una forma agresiva, violenta. Y esto puede poner en serio peligro nuestra estabilidad emocional, inclusive física, ¿no? Y por lo tanto es tan importante que aprendamos a reconocerlo, aprendamos a manejarlo y expresarlo de una forma apropiada. Vamos a hablar de ese tema apasionante el día de hoy con la finalidad de que usted asuma esa responsabilidad. A veces cuando le pregunto a la gente y le digo, oiga, ¿por qué se enoja usted? Y dice, porque me dan motivos. Escuche bien, me enojo porque me dan motivos. Y le pregunto, ¿quiénes le dan motivos? Bueno, podría ser el tráfico, podría ser tu pareja, podrían ser tus hijos que no hacen las cosas como tú quieres. Desafortunadamente, las personas que están siempre culpando a otras por la reacción que tienen, nunca van a cambiar. Necesitamos entender que tú eres la única persona que tiene que hacerse cargo y asumir la responsabilidad de cómo reacciona. No quiero decir con esto de que el enojo sea malo, no para nada. El enojo es una reacción natural, todos nos enojamos, usted, yo, sus amigos, sus parientes, todos se enojan. El gran problema está cómo reaccionamos cuando estamos enojados. Por eso se dice, el enojarse no es un problema. El problema está cómo reaccionamos cuando estamos enojados. Todos los programas que se han realizado para el manejo de la ira tienden a entrenar a la persona a manejar el enojo de una forma apropiada. Tampoco vale que nos quedemos con nuestro enojo dentro de nosotros porque eso se convierte en una energía negativa que luego se convierte en ansiedad o depresión. Pero tampoco es lícito y es válido que tú te desenfrenes y tengas que gritar, insultar a otras personas solo porque estás enojado. Hay gente que dice, no me provoques, no me conozco yo cuando estoy enojado. Podrían tener un poco de razón en eso porque cuando dicen uno está altamente enojado, el lóbulo derecho irradia una energía tan fuerte que nubla la razón de la persona. Y eso es real. Hay mucha gente que dice, oye, yo no sé por qué hice esto, pero no me acuerdo lo que hice. En otras palabras, tenemos que decir que el enojo es una reacción natural, normal, y que si la utilizamos de una forma apropiada, nos puede servir para defender nuestros derechos, para defender un proyecto de vida y para impulsarnos. Porque se dice, por ejemplo, que un buen líder tiene dos características.
Una, tiene la capacidad de resolver dificultades en el momento que se presenta, por eso son líderes, y la otra, de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y para eso tienes que tener el valor o tener el coraje de hacerlo. Entonces, el enojo no es un problema, señores. El problema está cómo reaccionamos cuando estamos enojados. ¿Y qué nos lleva a reaccionar de una forma agresiva o prepotente? Todos nosotros tenemos una forma diferente de reaccionar frente a una misma situación. Lo que a mí me parece incorrecto, de repente para otra persona no lo es. O lo que para mí me parece de repente que no está bien, ¿no? Algún evento, algún fenómeno que veo, de repente para otra persona dice, no, a mí me parece correcto. ¿Verdad? Entonces, todos tenemos una forma diferente de ver un mismo fenómeno. Y entonces lo que nos lleva a reaccionar de una forma agresiva van a ser algo que conocemos como creencias. ¿Qué tengo yo en mi memoria, en mi repertorio? Dependiendo de lo que ya tenga en mi repertorio, en mi memoria o mis creencias, es cómo voy a actuar frente a una situación adversa, ¿no? Entonces, necesitamos comenzar un poquito a analizar esto. ¿Cuáles son las creencias que tiene usted? ¿Usted es de las personas que quiere que todas las cosas salgan a su manera? Usted va a estar en un problema, porque eso no le va a permitir a usted ser razonable, ¿no? Hay mucha gente que quiere que las cosas salgan como ellos piensan, como ellos quieren. Están siempre en blanco y negro. ¿Saben ustedes que las creencias tienen un impacto directo en la forma como nosotros reaccionamos? Y el enojo no está exento de los pensamientos negativos, de la forma como pensamos. Por eso, para hacer un buen trabajo y tratar de calmar esta emoción, el enojo, es importante analizar. Es importante calmarse un poquito y dar una respuesta un poco más razonable. Hay 3 tipos de enojo. Vamos a analizar un poco más adelante eso, pero entre tanto te diré que hay personas que tienen un tipo de enojo que es normal, transitorio le llaman. Lo que nos ocurre todos los días, en todo momento de nuestra vida. Usted está manejando de repente y algún despistado se le mete delante de usted. Y usted toca el claxon y de repente la otra persona se enoja y provoca en usted una reacción. El demasiado tráfico, el que de repente en el trabajo estén abusando de usted, usted considera que en el trabajo están poniéndole más horas de trabajo o no le están pagando lo justo, todo eso podría llevar a usted a reaccionar de una manera enojada, ¿no? De repente con un poco de agresividad. O sale del trabajo y está yendo usted para la casa ya cansado en la tarde y encuentra mucho tráfico y de repente se frustra. Pero bueno, pues no. Al final, cuando el tráfico se abre y usted llega a su casa, es probable que ya ese momento difícil haya pasado y usted se siente un poco más tranquilo o tranquila, ¿verdad? A eso le llamamos enojo transitorio, cuando siento esa presión, siento la angustia de repente en el momento, pero cuando el incidente pasa, simplemente me tranquilizo, vuelvo a recuperar la calma. A ese tipo de enojo que nos ocurre a todos se llama transitorio. O de repente cuando le pides a tu hijo que tire la basura o limpie la habitación y no lo ha hecho, y cuando vamos a verlo, pues nos enoja y levantamos un poco la voz. A todos nos ha ocurrido. Todos los que somos padres sabemos de eso. O de repente tenemos un argumento con nuestra pareja, porque siempre en la pareja hay muchas dificultades. A veces no estamos de acuerdo en muchas cosas y podemos tener una diferencia de punto de vista frente a una misma situación. A alguien le gusta de repente las pastas, al otro le gusta las verduras y quiere comer de repente, no sé, simplemente ir a un lugar vegetariano y no se ponen de acuerdo. Este tipo de cosas pueden llevar a la pareja inclusive a tener un poco de diferencias, pero pasa el tiempo y eso se arregla. Entonces, a eso le llamamos el enojo transitorio, cuando en el momento se presenta una situación, nos calmamos, tomamos control sobre nuestras emociones y seguimos nuestra vida para adelante. Eso nos ocurre. Pero hay otro tipo de enojo que se llama enojo crónico. Y el enojo crónico es algo que hay que tener un poco de cuidado, porque el enojo crónico puede llevar a la persona
a enfermarse, a tener unas pésimas relaciones interpersonales y obviamente a tener muchas dificultades en su vida personal. E inclusive algunos pueden terminar en la separación o hasta en la cárcel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez en esta serie muy interesante, este tema del enojo. Probablemente usted ha experimentado alguna situación como esta en algún punto de su vida, alguna vez se ha tenido que enojar. Pero hablábamos del enojo transitorio, que es aquel enojo normal que a todo el mundo le ocurre cuando hacemos algo, queremos hacer algo y no podemos lograrlo y de repente nos frustramos, pero a los 5, 10, 15, 20 minutos se nos pasa. Hay otro tipo de enojo que le llama el enojo crónico, al cual hay que ponerle un poco de cuidado porque si usted no lo sabe manejar, esto le puede traer severos problemas. Número 1, dicen, tiene 3 características. Número 1, es patológico. ¿Qué es patología? Patología es enfermedad. Significa que si usted se enoja demasiado, puede poner en grave riesgo su estabilidad física. Afecta la manera como piensa usted. Afecta su sistema circulatorio sanguíneo, que podría llevarle a un preinfarto y de repente un stroke, lo que llaman un derrame cerebral. Podría afectarle al estómago, al sistema digestivo, presentar una úlcera, dolores musculares. De otro lado, alteraciones en el apetito, en el sueño. O sea, el enojo cuando es crónico, hay personas que están enojadas por mucho tiempo, guardando su rencor y su resentimiento y no quieren hablar con nadie, o cada vez que hablan blasfeman, gritan, insultan, golpean, rompen cosas. Entonces, estas personas que tienen ese enojo y por mucho tiempo están poniendo en grave riesgo su salud física. Mucha gente que de repente ha tenido un preinfarto ha sido después de haber tenido una erupción de enojo muy fuerte. O de repente las personas que han tenido un derrame cerebral ha sido también porque han estado obviamente muy estresadas y enojadas por alguna situación. Es importante que si usted se quiere y se valore, tenga mucho cuidado con su enojo. Segundo, es excesivo. ¿Por qué? Porque se excede. Porque no es una reacción normal como la tienen otras personas, ¿no? Para poner un ejemplo, un día estaba yo, me fui a una tienda, a un supermercado a comprar comida para la semana con mi esposa y estábamos esperando en el estacionamiento de automóviles por bastante tiempo. Teníamos como unos 3 o 4 minutos esperando para encontrar una ubicación y estacionar el automóvil. En el sentido contrario mío había otra camioneta grande y a la mano izquierda de nosotros estaba esperando que salga una persona. Delante de mí había otro carro más. La línea estaba un poco larga. Resulta que ese señor que estaba en sentido contrario al otro lado ya tenía aproximadamente unos 6 o 8 minutos esperando que saliera este carro. Salió el automóvil y vino otra persona y de inmediato se metió. Este hombre bajó de la camioneta, sacó un bate de béisbol y le rompió el parabrisas atrás y le comenzó a decir una serie de cosas que no lo puedo decir aquí. No, un hombre alto americano comenzó a gritar a este hombre que era oriental y le decía una serie de barbaridades y le rompió el parabrisas del carro atrás. Y dices, oh Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvieron que traer a la policía y se armó todo un escándalo ahí. Y dijimos, Dios mío. Y el hombre, entre otras cosas, le decía, eso es para que aprendas a respetar, que estás en América y tienes que aprender a respetar, que ya tengo esperando como 15 minutos y tú vienes y te metes, ¿quién te crees? Y cosas por el estilo, ¿no? Es un exceso. Un exceso, claro, estás enojado porque estás esperando, pero creo que eso es un exceso. ¿No le parece a usted? Y a veces ocurre, entonces la gente que tiene enojo crónico tiende a reaccionar extremadamente. Y tercero, es irracional. Irracional. Significa eso de que la capacidad de raciocinio de la persona no está presente. Por eso decíamos, el cerebro funciona con neuroquímicos. Cuando una persona está muy enojada, el lóbulo derecho
está tan activado que nubla completamente la función del lóbulo izquierdo, donde está la razón, el raciocinio, la lógica. Y eso hace que definitivamente las personas pierdan la cordura, la capacidad de raciocinio y actúen de una forma muy agresiva. Mucha gente, por ejemplo, que ha visto que en los matrimonios, aquellas personas celosas que inventan cosas en su cabeza hacen la vida miserable a su pareja simplemente porque no puede manejar sus emociones. Un hombre cegado en la ira podría asesinar a su esposa porque, entre comillas, la está engañando, aunque no lo sea. Entonces, el enojo crónico es irracional. Perdemos la capacidad de control de raciocinio y podemos hacer daño a otras personas. Vamos, en el tiempo que nos queda, a hablar un poco de estrategias de cómo manejar el enojo. Podríamos tardar mucho tiempo hablando de él, pero vamos rápidamente a hablar de unas estrategias. La primera estrategia y la más sencilla es aprender a respirar, calmarse. ¿Por qué? Porque si yo doy rienda suelta a mis emociones y no me calmo en determinado momento, lamentablemente puedo cometer un delito, puedo hacer algo que haga mucho daño, ya sea a mi pareja, a mis hijos o a otras personas. Entonces, aprender a calmarse, respirar. La respiración permite que tú puedas llevar oxígeno a tu cerebro y tu lóbulo izquierdo, donde está la razón, pueda comenzar a pensar un poco más, tener un poco más de claridad. Las técnicas de relajación son muy sencillas. Cuando estás muy ansioso, puedes respirar y exhalar el aire o tensar tus músculos de tu cuerpo y simplemente dejarlos y soltarlos otra vez. Hay muchas técnicas que usted puede practicar. ¿Por qué las técnicas de relajación son importantes? Porque cuando uno está enojado, todos los músculos del cuerpo están estresadísimos y la mente no está pensando efectivamente. Entonces necesitamos trabajar en las técnicas de relajación. De otro lado, es importante calmarse y pensar antes de actuar. No caigas en la provocación. Si tienes a tu pareja o tus hijos que están gritando o están enojados, si tú lo haces, indudablemente va a haber un conflicto. Pero si tú te calmas, te tranquilizas, los otros se van a poder calmar. Tú podrás observar lo que está pasando en la otra persona. A veces tenemos la creencia, como padres o como pareja, de que si yo grito más que mi pareja o más que mis hijos, estoy ganando la batalla. Y no es cierto. ¿Saben quién gana la batalla en una disputa de estas? La persona que se calla, que se aleja un poquito y puede observar lo que está pasando. Esa es la persona que gana en un conflicto como estos cuando las emociones están a flor de piel. Entonces, calmarse es importante. De otro lado, aprender a ponerte en el lugar de la otra persona. Usted dirá, ¿pero cómo? Bien sencillo. Probablemente esa persona que está peleando con usted ha sido víctima alguna vez de alguna situación. En su casa, alguna situación difícil. De repente es un día muy estresante. O de repente es una persona que ha tenido un pasado muy duro, algún trauma en su infancia. Y estar peleando con esa persona es imposible porque no le vas a ganar la batalla, mucho más cuando está alterado. Entonces, aprender a ser empático, a ponerse un poco en su lugar y calmarse es algo muy inteligente. Y de otro lado, aprender a expresar las emociones en palabras. ¿Qué significa eso? Que tengamos que, en vez de gritar e insultar, decir, cálmate. ¿Sabes qué? Vamos a darnos un tiempo. Cuando estemos en calma, yo te explico lo que está pasando. Si usted hace este ejercicio, va a ganar la batalla, pero de una forma pacífica. ¿Ok? Entonces, pues amigos, el enojo puede traernos muchísimas dificultades, pero tenemos que aprender a manejarlo de una forma positiva. Bueno, y realmente para crear armonía en la familia necesitamos aprender a manejar nuestras emociones y en especial el enojo. Este es todo un trabajo que tenemos que hacer. La mayoría de nosotros estamos cargados con una emoción negativa y tendemos a estar siempre a la defensiva. Y mi recomendación es que cuando usted haga lo que haga o maneje, por ejemplo, en las carreteras de alta velocidad,
trate de hacerlo a la defensiva, no a la ofensiva. ¿Por qué? Porque si no, vamos a tener un problema. Y no caiga en la provocación de los otros. Eso de decir, me enojo porque me das razones, no funciona. Usted tiene que ser la persona responsable de sus emociones. Usted es la única persona que tiene que hacerse responsable de sus emociones. Así que usted es responsable de cómo reacciona frente a un evento. Si usted está culpando a otros por la forma como reacciona, nunca va a hacer un cambio. Y es importante hacer el cambio, ¿no? Bueno, pues este tema de las emociones es un tema fascinante y básicamente lo del enojo, porque en nuestra interacción diaria, como padres de familia, como pareja, como empleados de una empresa, el hecho de manejar nuestras emociones es algo muy inteligente. Muchísimos tienen problemas. Tengo muchas historias de personas que han terminado en la cárcel o han terminado solos. Las parejas los han dejado porque no han podido manejar sus emociones. Sé que detrás de la emoción hay muchas cosas que pueden estar impidiendo que usted actúe de una forma apropiada. Puede haber dolor, hay tristeza, hay frustración, hay abandono, hay muchas cosas que han podido ocurrir en la infancia de una persona para tener ese tipo de reacciones. Pero tampoco no podemos ser víctimas de lo que pasó hace muchos años. Tenemos que aprender de ahora en adelante a revertir eso y comenzar a mirar la vida con un poco más de entusiasmo. Todos, bendito sea el Señor, tenemos esa capacidad de sobreponernos a las dificultades y continuar y aprender a vivir el aquí y el ahora, que es muy importante. Usted puede aprender a manejar sus emociones. Aparte de todas las técnicas de respirar, las técnicas de relajación, de ser empático, algo que ayuda mucho cuando estamos muy enojados es el hecho de hacer un poco de ejercicios. Yo les recomiendo, si usted está peleando, está discutiendo con su pareja mucho, con sus hijos, y se enfrascó en esa pelea, dígale, ¿saben qué? Es suficiente. Necesito dar un tiempo para respirar un poquito. No salga, camine alrededor de la manzana o dése un buen baño y respire y tranquilícese. Es muy importante. Y bueno, en el siguiente capítulo vamos a hablar de algo muy interesante, la ansiedad. Cómo podemos manejar nuestra ansiedad, que es uno de los temas más comunes hoy por hoy después de la pandemia. Regresamos con eso. Gracias por acompañarnos en la videoserie Cómo crear armonía en la familia con el Dr. Grover Bravo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.